Hola a todos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión estaremos platicando acerca de inducción matemática. Existen diversas versiones acerca de este principio de inducción y las iremos viendo paso a paso. Y bueno, una de las versiones, que es la primera que vamos a ver, nos va a servir para poder argumentar o demostrar algún enunciado o proposición. Recuerden que en matemáticas, si nosotros hacemos una afirmación, debemos de dar un argumento eficaz que compruebe que lo que nosotros estamos afirmando sea cierto. Y en matemáticas tenemos distintos métodos para demostrar o argumentar. Por mencionar algunos de ellos, tenemos por vacuidad, por contradicción, por contrapuesta, por demostración directa o por buen orden. Y bueno, precisamente tenemos distintos métodos porque podemos tener distintos caminos para llegar a un mismo resultado. En este caso, para poder argumentar alguna proposición. Así que la primera versión que veremos del principio de inducción matemática, pues es precisamente la que nos va a servir para demostrar alguna proposición. Y bueno, en este caso tenemos un pequeño inconveniente. El pero que le vamos a poner en este caso va a ser que nuestra proposición que nosotros queremos demostrar solo dependa de los números naturales. Y la versión de inducción matemática es la siguiente. Supongamos que para cada número natural n positivo tenemos una proposición que la vamos a denotar como P de n. Y bueno, así como los métodos que mencionamos tienen ciertas reglitas para poderlos aplicar o nos dan algunas condiciones para poder aplicar tal método o no, en este caso de inducción también. Y las condiciones que nos piden van a ser las siguientes. El primer paso o la primera condición que necesitamos para poder aplicar inducción es que nuestra propiedad se cumpla precisamente para n igual a 1. Entonces, la primera condición es precisamente que nuestra propiedad sea cierta cuando n es igual a 1. Es decir, que P sub 1 sea verdadera. Y si aparte tenemos que cada vez que se cumpla para n, es decir, que P de n sea verdadera, también se cumple para su sucesor, para n más 1, es decir, que P de n más 1 sea verdadera, entonces vamos a poder concluir que nuestra propiedad se cumple para cada número natural distinto de 0. Hay un ejemplo muy conocido que es el de la suma de Gauss, donde nos dice que la suma de los primeros n números naturales, comenzando desde el 1, es n por n más 1 sobre 2. Es decir, que 1 más 2 más 3, así hasta n, esto es lo mismo que n por n más 1 sobre 2. Y bueno, como este es un ejemplo muy conocido, y la mayoría de los libros lo tienen, voy a comenzar con otro que es muy parecido, pero puede ser que no todos lo conozcan. Queremos probar entonces que para cada número natural positivo, la suma de los primeros n números al cuadrado, comenzando desde 1, es decir, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, así hasta n al cuadrado, va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Así que eso es lo que queremos demostrar. Y como en este caso nuestra propiedad está dada en términos de números naturales, podemos considerar utilizar este método de inducción matemática. Antes de empezar a demostrar esta proposición utilizando inducción, analicemos un poquito más cómo es nuestra fórmula. Podemos observar que cada sumando depende de un número natural. El primer sumando depende del 1, el segundo sumando depende del 2, el último sumando depende de n, así que si nosotros los contamos, vamos a tener exactamente n sumandos. Esto es muy útil porque, por ejemplo, si n vale 3, ¿cuántos sumandos vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, el 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto queremos que sea igual a 3 por 4 por 7 y eso dividido entre 6. Entonces, en este caso, esta es la propiedad para n igual a 3. Teniendo eso en mente, empecemos entonces con la prueba. Pero recordemos que los pasos son los siguientes. Lo primero que tenemos que tener es probar
que la propiedad es cierta para n igual a 1. Y para n igual a 1, ¿qué vamos a tener? Del lado izquierdo ya sabemos que solo vamos a tener un sumando, que es 1 al cuadrado, y esto ya sabemos que vale 1. Y del lado derecho, ¿qué vamos a tener? 1 por 1 más 1, que multiplica a 2 por 1 más 1. ¿Por qué voy a tener esta expresión? Porque recuerden que queremos probar que la propiedad cuando n vale 1 es verdadera. Y lo único que estoy haciendo prácticamente es sustituir el valor de n igual a 1 en la derecha de mi igualdad. Y ahora lo único que me resta hacer es comprobar que esta cuenta efectivamente vale 1. Pero bueno, hagamos esa cuenta. 1 más 1, 2. 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 2 más 1, 3. Y 3 por 2, 6. Y 6 entre 6 vale 1. Así que esto efectivamente es 1. Por lo tanto, del lado izquierdo tengo 1 y del lado derecho tengo 1. Así que la proposición es cierta cuando n vale 1. Bueno, entonces ya tenemos el paso 1. Vayamos al paso 2. Para el paso 2 tenemos que hacer una suposición. ¿Cuál es esa suposición? Pues que la propiedad es verdadera para n. Y suponer que la propiedad de n es verdadera, pues significa que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más n al cuadrado vale exactamente pues n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. A esa suposición le llamamos nuestra hipótesis de inducción. Considerando entonces nuestra hipótesis de inducción, vamos a probar que la propiedad es verdadera para el sucesor de n, es decir, para n más 1. Y lo que queremos probar es entonces que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, así hasta n más 1 al cuadrado, eso es lo mismo que n más 1 por n más 2 por este otro término entre 6. Y bueno, ahora se preguntarán, ¿pero qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Como ustedes saben, en matemáticas no hay un modo de hacer las cosas, así que sea único ese modo. Pero yo les sugeriría lo siguiente: empiecen a trabajar con la parte izquierda de la igualdad y lleguen a la parte derecha, o empiecen a trabajar con la parte derecha de la igualdad y lleguen a la parte izquierda. En este caso en particular yo voy a empezar con la parte izquierda. Y bueno, ¿por qué voy a empezar con la parte izquierda? Porque fíjense que en la parte izquierda tengo esta suma, la suma de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta n al cuadrado. Y yo sé que esa suma vale exactamente n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Así que lo que puedo hacer es sustituir esta suma por este término que tenemos aquí. Considerando eso, voy a tener lo siguiente, que esta suma va a ser igual a este sumando, que es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6 más n más 1 al cuadrado. Recuerden que lo que estoy haciendo aquí es aplicando que mi propiedad es verdadera para el número natural n. Y bueno, ahora lo que podemos hacer aquí, pues como que nos queda hacer cuentitas, ¿no? Entonces, sumando estos dos, voy a tener pues esta suma que tenemos aquí. Notemos que lo que nosotros queremos demostrar es que toda esta suma es esto que tenemos aquí. Y en esto que tenemos aquí tenemos el término n más 1. Y fíjense que también lo tenemos en estos dos sumandos. Aquí está y aquí lo tenemos elevado al cuadrado. Así que el siguiente paso que podríamos hacer sería aplicar la propiedad distributiva, o como también solemos decir, factorizar un n más 1. Factorizando un n más 1, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto que tenemos aquí. Así que el n más 1 ya lo tenemos y digamos este ya no hay que moverlo. Bueno, ahora entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues vamos a trabajar con esto que tenemos aquí. Y lo que podríamos hacer es, vamos a desarrollar estas cuentas. Y tenemos lo siguiente: nuestro n más 1 que se queda igual, y luego tendremos 2n cuadrado más 6n más n más 6. Y todo esto lo dividimos entre 6. Y procedamos a simplificar esto. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener n más 1, que no se les olviden los paréntesis, por 2n cuadrada más 7n más 6 entre 6. Y bueno, van a decir, pues como que no llegamos a nada y como que ya se ve que no hay futuro, ¿no? Pero no. Observemos que esta es una expresión de grado 2.
Y algunas expresiones de grado 2 las podemos escribir como producto de 2. Y podemos notar que esta se escribe del siguiente modo. El producto de n más 2 por 2n más 3. Y podrán notar que aquí tenemos n más 1 y n más 2. Y también aquí ya tenemos n más 1 y n más 2. Y 2n más 3 que tenemos aquí, podemos notar que es exactamente lo mismo que esta expresión que tenemos aquí, porque esto nos da 2n por 2 más 1, que es precisamente 2n más 3. Así que esto lo puedo escribir precisamente como n más 1 por n más 2 por 2n más 1 entre 6. Y fíjense, empezamos con esta expresión, que es esta que tenemos aquí del lado izquierdo, y llegamos precisamente a esta, que es esta expresión del lado derecho. Y como todas son igualdades, pues ya terminamos. Así que, aplicando este método, tenemos el paso 1 y tenemos el paso 2. Por lo tanto, podemos concluir que la proposición es cierta para cualquier número natural n, mayor que 1. Muy bien, entonces con esto terminamos la prueba de este ejemplo. Y bueno, como les decía, esta es una versión que tenemos del principio de inducción. Déjenme escribir otra que también podemos encontrar en la literatura y es la siguiente. Supongamos entonces que tenemos para cada número natural n la proposición p, que depende de n, y precisamente que denotamos como p de n. Y vamos a suponer lo siguiente. Si se cumple que la propiedad es cierta para p sub 0, es decir, para n igual a 0, y que cada vez que la proposición cierta para n también sea cierta para n más 1, entonces podemos concluir que la proposición es cierta para todo número natural. El ejemplo que veremos para este principio es muy sencillo, pero ilustra lo que quiero decir. Entonces, la afirmación es la siguiente. Para cada número natural, n más 1 siempre va a ser mayor que 0. Y la sugerencia es que utilicemos este principio de inducción. Así que lo que primero tenemos que hacer es probar que nuestra propiedad es verdadera cuando n vale 0. Pero fíjense que cuando n vale 0, n más 1 pues es 0 más 1, que eso vale 1, y 1 ya sabemos que es mayor que 0. Y en consecuencia el primer paso de la inducción ya lo tenemos. El segundo paso es demostrar que si se cumple para n la propiedad, entonces se cumple para n más 1. Es decir, tomemos un número natural n y supongamos que la proposición es cierta, es decir, tal que n más 1 es mayor que 0. Recuerden precisamente que a este paso se le llama nuestra hipótesis de inducción. Y queremos demostrar que n más 1 es mayor que 0. Notemos por hipótesis de inducción que n más 1 es mayor que 0. Y del paso 1, 1 es mayor que 0. Pero como n más 1 es un número natural y 1 también es un número natural y son positivos, al momento de sumarlos, eso nos da un número positivo, pero n más 1 es precisamente n más 2, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Considerando que tenemos el paso 1 y tenemos el paso 2, podemos concluir que n más 1 va a ser mayor que 0 para cualquier número natural. Y con esto terminamos este video. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like y compártanlo, y nos vemos la próxima.